Muy buenas noches a todos y a todas. Un placer teneros aquí. Muy buenas noches, Francesc y Mónica, Arantxa, Montse. Un placer. Begoña, Juana, Ainhoa, Richard, Ezequiel. Un placer. Hombre, José, ¿cuánto tiempo? José y familia. Una... Herminia, un placer. Sergio, no te esperaba trabajando. Luego, si podéis conectar las cámaras, mejor, porque... ¡Hola! Sergio. Si podéis conectar las cámaras, mejor, porque así conecto mejor con vosotros. Muchísimas gracias, Jenny. Un placer. Igualmente. ¿Es Lida? Lida, buenas noches. Amparo, placer. Roser. Bueno, contigo no sé exactamente qué nombre es porque pone Galaxy S8 y no hay nombre. Jaume, soy Coral de Málaga. Ah, Coral, ahora. Un placer. Igualmente. Yolanda. Sandra, buenas tardes también. Saludos, Jaume, encantada. Un placer. Hola, Jaume, buenas tardes. Muy buenas Desde tardes, México. Yolanda. Buenas tardes, buenas noches allá. Buenas noches. Tania, buenas noches. Buenas noches. No había manera de entrar con el móvil, no podía. Ah, Me pone que no es compatible el navegador. Ya me ha matado, ahí ya me ha matado. bueno, la tecnología es así de guapa. Bueno, ya estamos aquí. Hola a todos, y a todas. Hola, Jaume. Bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no? Sí. Tú tienes una pantalla que no tengo yo, ¿no? ¿O es distinta? Esto no, esto es para ver los participantes y silenciar el micro. Que si quieres verlo con participantes. No, no hace falta. Lo llevas tú. Muy bien, bueno, estaba esperándome un poco para que entrara gente porque creo que hay 130 personas que se han apuntado, pero la tecnología ya sabemos cómo es, apuntan 130 y somos 20, pero sobre todo agradeceros a todas y a todos vuestra presencia. Me apetecía pues explicar algunas cosas de cómo he vivido yo esta experiencia y cómo me ha ayudado en este proceso. Mercedes, creo que no tienes luz, ¿no? Porque se ve todo oscuro, no sé si... Vale, vale. Bueno, los que podáis o las que podáis conectar la cámara, mejor, porque
con la cámara conecto mejor, siento mejor y bueno, hay una relación más directa. Como no es más difícil utilizar el audio, pues entonces es un poco más complicado. Sergio, no sabía que tuvieras cobertura por ahí. No, estoy en la fiesta del colegio de la niña, pero yo no me lo quería perder, así que estoy por aquí paseando con el móvil. Pues apuntaremos a todos los del colegio también. Un abrazo. Bueno, antes que nada, lo primero sería dar las gracias a todas aquellas personas que me han ayudado en todo este proceso de una forma directa o indirecta. Tanto en el proceso personal como el proceso también laboral, porque como sabéis mi trabajo y mi vida no hay mucha diferencia. Bueno, no es que duerma en el trabajo, pero sí que de alguna forma pues mi vida es mi trabajo y mi trabajo es mi vida. Diríamos, no que estoy totalmente volcado a esto, sino que lo traslado a cualquier parte de mi vida. No es lo mismo. En esto de dar las gracias no voy a dar nombres, porque seguro que me dejaría alguno, porque siempre ocurre estas cosas que hablas de unos, hablas de otros y te dejas alguno. Pero cada uno de ellos ya sabe que han tenido, cuando he tenido la oportunidad de expresárselo, se lo he expresado personalmente. No ha sido una situación fácil, ha sido una situación muy difícil la que he vivido, con unos impactos muy fuertes. Y aprendimos, de alguna forma, que las situaciones impactantes de nuestra vida las solíamos definir con el concepto del bien y del mal. O sea, estamos acostumbrados a viene un impacto y o te sale bien o te sale mal. O es a favor tuyo o es en... Perdón. No, estaba diciendo yo que estamos acostumbrados a que cuando nos viene un impacto, sea el que sea, y todos hemos vivido impactos, y todos los hemos vivido y los viviremos de una forma u otra. Cuando vivimos impactos fuertes significa que las estructuras que de alguna forma tenías se desvanecen. Y el impacto es más fuerte cuando la estructura que tenías se desvanece mucho más. Y hasta el punto de perder toda estructura. O sea, se pierde todo. No significa que no quede nada, porque eso no existe, pero sí que de alguna forma se va desvaneciendo todo. Y estamos acostumbrados a definir la situación como bien o como mal. Esa es la cultura que tenemos. Una cultura que en el mundo emocional el concepto del bien y del mal no existe por una sencilla razón, porque el tiempo sigue. Y tú puedes en un momento decir que estoy mal, pero dentro de media hora o 2 horas o 1 minuto, una llamada o cualquier cosa hace que todo cambie y lo que parecía que no tenía sentido, pues recobra el sentido. Por eso digo que el concepto del bien y del mal no existe en el mundo emocional. Lo utilizamos desde la mente, lo analizamos, lo entendemos, pero no existe en el mundo emocional. En el mundo emocional está si aprendes o no aprendes. Y todos sabemos que si una situación tú la aprendes de esa situación, no volverá a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, tienes una capacidad de gestionar. Yo lo comparo a cuando en un puzzle, por ejemplo, el cubo de Rubik, que si no sabes hacerlo es muy complicado. Pero cuando ya has empezado a hacerlo y vas definiendo las caras,
vas encontrando cómo se va haciendo, vas viendo la estructura y llega un momento que puedes lograr hacerlo con una facilidad increíble porque has aprendido la estructura básica de cómo funciona. ¿Qué hay que hacer? Primero una cara o primero dos caras y luego una y luego esto y luego la de arriba y luego la de abajo. O sea, vas entendiendo todo eso y en la medida que vas entendiéndolo, cuando te viene una situación puedes gestionarla y si no tienes esos recursos no puedes gestionarla. O sea que todo lo que yo he vivido, todo lo que he aprendido de esta situación es gracias a todo el trabajo que he ido haciendo en mi vida. O sea, la suma. Cuando tienes un impacto, ahí es donde va a surgir todo el proceso de lo que hemos aprendido, pero aprendido integrado. Cuidado, aprendido no es leer, aprendido no es entender, sino que aprendido significa que lo integras dentro de ti de tal forma que siempre tendrás un impacto, siempre tendrás un duelo, porque todo funciona así, impacto, duelo y gestión y aprendizaje. Si tienes recursos, gestionarás y si no tienes recursos, no gestionarás. El tema es que si no gestionas, la situación se queda te quedas con el miedo a que te vuelva a ocurrir. Te quedas con el temor a que vuelva a pasar. Y cuando eso ocurre, lo que hacemos es que nos pasamos la vida con el temor a que vuelva a ocurrir esa situación y nos impide vivir nuestra vida. Si es una relación de pareja que ha habido un impacto o ha habido algún problema, por ejemplo, a ese nivel de pareja, ¿qué ocurre? Pues que si no gestionas mínimamente, la relación de pareja no va a ser posible. Una relación de pareja va a ser posible que conozcas a alguien, que puedas salir un ratito, moverte por aquí y por allá, pero nada más. No puedes comprometerte porque solo del temor a que vuelva a ocurrir, solo del temor de notar la sensación y que vuelva a salir esa situación, nos impide totalmente que podamos seguir adelante. Y muchas veces la gente o las personas se quejan de que aún siguen pensando en la situación de atrás o en el impacto de atrás. Y muchas veces no solo ocurre porque aún está el impacto dentro, sino porque la persona, si no va hacia adelante, no vienen nuevas experiencias y se queda uno con la memoria de lo que ha vivido, porque no tiene otra información, solo tiene esa información. Entonces, la clave es ¿qué aprendemos de las situaciones? Si aprendemos de ellas, si las gestionamos, aprendemos. Sin gestión no podemos hacer nada. O sea, el tema de lo que ocurre en la vida es porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de cómo funcionamos porque se entiende como normal. Porque el mundo emocional y la gestión emocional es algo como que está ahí. Sin embargo, nos parecería una barbaridad que una persona saliera a la calle con un carro o con un coche, saliera a la calle, se pusiera a conducir sin carnet, sin saber utilizar el coche y sin nada. Y eso nos parece una barbaridad. Sin embargo, una persona que salga a la vida sin tener recursos para gestionar, pues se ve como, no sé, más o menos lo voy llevando. Pero eso no significa, y me lo había apuntado en un par de hojas que había escrito unas cosas antes de empezar. Y era el tema de ha habido gente que me ha preguntado, por ejemplo, que la situación ha sido fuerte, he vivido una situación muy dura durante 4 años, que no ha sido nada fácil de llevar, ha sido bastante complicada, y luego una serie de situaciones muy impactantes en un momento dado, que ya llegó un momento que no pude gestionarlas. La gente me dice,
¿Cómo puede ser eso que no hayas podido gestionar algo? A mí me gustaría explicar también que hay una fantasía muy grande. Una fantasía muy grande en cuanto a lo que significa gestionar las emociones. Uno puede gestionar las emociones y todo tiene su límite. Y llega un momento que no puede gestionarlas porque es imposible, no se puede. Cuando no las gestionas, entras dentro de un proceso donde parece que todo vaya en automático y no puedes hacer absolutamente nada, solo puedes dejarte llevar. Cuando estás en esa situación de dejarte llevar, poco a poco, dentro de ti, se va generando una fuerza muy grande que te permite lograr ir gestionándolo poco a poco. A una velocidad más o menos, dependiendo de cada uno, porque primero hay que pasar el duelo, después del impacto, porque si el duelo... Hay mucha gente que se mantiene en el duelo toda su vida, o mucha gente que se siente culpable o mal por haber hecho algo o por no haber hecho algo. El hecho de sentir esa sensación de vulnerabilidad, el hecho de sentir que no tienes dónde agarrarte, que no hay posibilidad absolutamente de nada por la situación y que llega un momento que no hay nada donde agarrarse o donde poder refugiarse por la experiencia que uno vive, genera una sensación que en principio parece negativa, pero que luego, poco a poco, en la medida que vas adentrándote en ella y vas permitiendo que las cosas vayan fluyendo, surge el aprendizaje. No estamos acostumbrados a confiar en lo que conocemos, en lo que tenemos en nuestro interior ya almacenado. Creemos que nunca es suficiente y por eso hay mucha necesidad, y más hoy en día, de muchos libros o de muchos vídeos, de tener mucha información, de saber mucho. Pero no nos damos cuenta que en los momentos más duros es cuando realmente surge la verdadera información que está almacenada en nuestro interior. Y a la gente que cree en esa, que yo lo veo una situación muy inmadura, ¿no? Que parece que si uno es Superman, es invulnerable, aquí no hay nadie invulnerable, absolutamente nadie. Para mí la vida es una etapa que nos toca vivir y nos toca vivir y aprender de lo que nos toque. No se trata de ser invulnerables, no se trata de estar subidos arriba en la terraza donde no te puede alcanzar la riada ni te puede alcanzar los rayos. No se trata de eso. Se trata simplemente de la capacidad de aprender de lo que nos toque vivir. Y a mí me ha tocado vivir ciertas situaciones y me apetecía exponerlo para que os pudiera ayudar, como lo he hecho en otras etapas, cuando murió mi padre a los 15 años o otras situaciones que haya vivido, porque a mí me gusta compartirlo. Yo no me lo guardo para mí, porque entiendo que la vida no es limitada, es ilimitada. Y lo que yo pueda aportar en esta vida a la gente es lo que, si lo quiere, le va a ayudar. Y si no le aporto es porque no lo necesita. Igual no lo necesitan, eso depende de cada uno. Yo había escrito, fijaros, algunas personas me han preguntado ¿cómo puede ser que sepas gestionar tus emociones y que te pase esto? Y yo les diría que tienen una imagen muy fantasiosa, muy opuesta a la realidad. El objetivo no es verlas venir. El objetivo es aprender de lo que te viene. Y eso nos pasa a todo el mundo. Sí que es verdad
que cuando uno gestiona sale mucho más fácilmente de esa situación y sobre todo aprendiendo de ella. Pero no se trata de controlar nada, ni tan siquiera, sino simplemente de aprender de lo que nos toque vivir. Y eso es importante. Cuanto más luchas por no aceptar lo que hay, lo que está ocurriendo en ese momento, eso sería el duelo. Y el duelo durará el tiempo que uno quiera, porque no acepta lo que está ocurriendo, no acepta esa nueva realidad que antes no era. Y una vez acepta esa realidad es cuando puede empezar a gestionar, puede empezar a tomar conciencia de esa realidad y tener los recursos para gestionarlo. Por eso es muy importante que todo lo que aprendáis de gestión emocional lo llevéis a la práctica. Si no se lleva a la práctica, se queda como una mera teoría que en los momentos difíciles no vais a utilizar. Otro elemento importante en estas situaciones, porque todo ha ido gradualmente. O sea, en principio hubieron un tipo de impactos y poco a poco los impactos iban cada vez más dosificados y cada vez más rápidos. Y cada vez ibas perdiendo las estructuras, se iban perdiendo. Las estructuras, algunas estructuras del trabajo, algunas cosas de la relación personal, esto, aquello, y al final se van deshaciendo y van perdiendo, se va perdiendo toda esa estructura. Hasta que llega un momento que exploto y me ingresan en el hospital, tienen que operar rápidamente, ha habido muerte, luego estoy en la UCI, y en la UCI se produce una experiencia muy bonita, porque en la UCI es cuando empiezo a salir de la enfermedad. Los médicos los médicos me dicen que estaremos unos 5 días en la UCI y solo estuve 1 día y medio. O sea, y ahí, en principio había una parte física, que sería mi cuerpo físico, con una sensación muy curiosa, porque cuando estás en la UCI, como no hay puertas, sino que todo es un círculo y todo está junto, cualquier alarma que oyes no sabes si es la tuya o no es la tuya. Con lo cual no sabes ni cómo estás. Estás con los tubos, estás con esto, con aquello, estás despierto, pero estás en una situación un poco donde sientes el cuerpo físico, pero no terminas de notar exactamente qué es lo que pasa. De ahí viví experiencias de saltos, viví experiencias de saltar, podrían ser otros planos, otras cosas, de saltar. No he tenido la oportunidad de hablar con el Lama Punso, que es el que más años estoy con él respecto a esa parte de la espiritualidad, ese salto hacia diferentes planos que de repente, que es muy curioso, de repente uno es consciente del plano cuando sale de él, no cuando está en él. Cuando está en él es como si estuvieras en un sitio, estás bien, estás funcionando, ni lo ves raro, no, simplemente estás ahí y ya está. Y esas son experiencias que yo voy poco a poco digiriendo a través del tiempo. Igual que las situaciones de impacto que hayan pasado se van digiriendo, también esas partes se van digiriendo. Pero era muy curioso cómo podía estar en la UCI y en momentos conectaba en otro punto distinto y solo cuando salía me daba cuenta que estaba en otro punto distinto, porque allí no estaba. Poco a poco el cuerpo fue recobrando, porque ahí fue yéndose todas las sensaciones, desconectando de los sentimientos y llega un momento que explota todo. Cuando explota todo es como un caos interno, pero no es exactamente un caos porque tampoco es caótico, sino que es como que surge del interior como consecuencia, pero no es caótico. A partir de ese momento, que
que es cuando empezamos todo el tema de ir saliendo de la UCI. En la UCI es donde más conecté con esos estados. En el hospital ya fue un poco distinto porque estaba más en contacto con la parte física, de mejorar mi cuerpo, de ayudar a que las cosas fueran cada vez mejor. Había momentos, porque en la UCI hubo momentos que sentía que era el momento de irme. Yo no tengo ningún miedo ni a la muerte ni cosas de ese tipo. Entonces, si me tenía que ir, pues me voy y ya está. Y yo creía que me iba. Y cuando noté que el cuerpo se soltaba, me daba la impresión que me iba. Lo que pasa es que eso no era real, porque lo que ocurrió es que al poco tiempo empezó a reaccionar mi cuerpo y empezó a mejorar, y en muy poco tiempo pues logré, con los médicos, pues logré salir de esa situación y pasar a planta. En planta había una desconexión con el exterior, yo me sentía conmigo, pero me sentía un poco fuera de lugar, como un sueño, porque era difícil, fue todo muy rápido, en muy poco tiempo. Y luego poco a poco fui pues trabajando mucho, visualizando el cuerpo, ayudándole a sanar, haciendo visualizaciones, conectando un poco, aunque al principio no tenía fuerzas para nada, absolutamente para nada, ni tan siquiera para moverme de la cama ni nada. Y poco a poco, con el tiempo, fui logrando, poco a poco, empezar pues, con los goteros y los drenajes y empezar a moverme por los pasillos y bueno, y hasta lograr que realmente el cuerpo estuviera preparado para volver a casa. El principio de la casa fue un poco complicado. Por una parte, mi casa me encanta y yo la disfruto muchísimo, pero yo me sentía más protegido en el hospital porque estaba acostumbrado a que hubiera una enfermera al lado, hubiera esto, aquello, y a mí eso me daba seguridad en ese momento porque lo había pasado muy mal. Pero la experiencia en el fondo fue muy buena. El llegar a casa fue un poco, pues eso, costaba un poco. Pero una vez pasaron 2 o 3 días, venía algún amigo o alguna amiga y me comentaba un poco, porque al principio necesitaba como punto de referencia a los amigos más íntimos, que los conozco muy bien, que me expresaran cómo me sentía yo, porque me costaba volver a conectar con mi cuerpo, me costaba. Y poco a poco el cuerpo fue reaccionando, las situaciones fue mejorando y hasta que ya empecé a poder andar, me costaba subir escaleras, luego volver a subir escaleras y bueno, el cuerpo va reaccionando, ahí tomas más conciencia ya del cuerpo, sientes que puedes salir, porque yo no lo tenía claro, y ya parecía que... Y ahí se formó una experiencia que yo creo que es importante. Lo que sí que me gustaría comentaros es la fuerza, la energía. Lo que me di cuenta es que por mucho que pasara o por mucho que me impactara de la vida, me di cuenta que había, me di cuenta, ya lo sabía, pero ahora era reafirmarlo por experiencia, que mi energía, mi amor y mi inteligencia estaban igual, que no cambiaba absolutamente nada pasara lo que pasara, aunque mi cuerpo físico estaba muy mal. Pero yo me sentía que eso era inalterable,
que una cosa era lo que ocurría a mi alrededor, incluso dentro de mí, y otra cosa era esa parte que incluso en la UCI seguía sintiendo como inalterable. Que todos tenemos, no es una cuestión de mía. Y si yo tuviera que dar un mensaje, yo diría que no perdamos el tiempo, que debemos de aprender a gestionar nuestra vida y nuestras situaciones. ¿Sabéis por qué? Os lo voy a explicar. Pues porque cuando alguien nace, lleva consigo una información, lleva consigo algo suyo que no tiene que ver ni con lo heredado, ni con lo adquirido, ni con lo creado, algo suyo. Y la experiencia después de 10.000 personas, una a una, 10.000 personas, una a una, en la habitación, dentro de una habitación, trabajando con sus miedos, con sus inseguridades, con sus cosas. Después de estar con 10.000 personas y 35 años en el trabajo, me doy cuenta que es una gran lástima que la gente no se pueda expresar bien desde esa parte tan rica que tenemos en nuestro interior. Porque si no vamos soltando esa parte más superficial que adquirimos del entorno, que se nos transmitió de una parte superficial, sin tener en cuenta nuestras propias necesidades emocionales o los sentimientos que tenemos en nuestro interior, si lo hacemos desde esa parte que aprendimos, reaccionamos de una forma. Pero si lo hacemos desde la otra parte, desde la parte, si nos expresamos a través de lo que realmente sentimos en nuestro interior, eso nos nutre muchísimo. Nos pasamos muchas veces la vida viendo vídeos, libros y cosas sobre el éxito, sobre cómo lograr las cosas, sobre qué hacer para estar bien. Y sin embargo, la cosa más sencilla del mundo, porque la vida es lo más sencillo que existe. Y lo más sencillo es poder expresarse y poder vivir desde eso que tenemos, desde ese tesoro que tenemos todos en nuestro interior. Que ya los libros ya lo dicen, ¿no? Esto de que toda la autoestima está dentro, que no hay que hacer nada. Pero bueno, casi hay que deshacer lo aprendido de alguna forma. Y para mí es triste que pase el tiempo y que no se logre esa parte de conectar con esa parte emocional, de gestionar. Yo cuando me sentía solo en la UCI conectaba en la parte espiritual, pero en momentos conectaba con mi niño, con mis miedos, con mis sensaciones, y conectaba y generaba un diálogo. No tuve nunca miedo de nada, pero había ciertas inseguridades, ciertas sensaciones que no conoces, que no sabías lo que era, porque es desconocido. Y eso te genera una sensación de no saber, no de miedo ni de pánico, pero de no saber, ni tan siquiera saber qué haces ahí. Y yo, de verdad que con el corazón en la mano, lo que os diría es que daros la oportunidad de poder conectar con los sentimientos, de aprender a gestionar, porque a mí, si no llega a ser por el trabajo del niño interior y del trabajo personal mío con el lama, que llevo muchos años con él, si no llega a ser por todo eso, hubiese vivido lo mismo,
porque al final lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Pero no es lo mismo que ocurra, no es lo mismo cojear con muletas que cojear sin muletas, no es lo mismo. Porque a la par, todo lo que vives le puedes encontrar un sentido y puede tener un aprendizaje. Y sin embargo, cuando esa parte de gestionar no está, no se puede. Me ha permitido también vivir las cosas desde una tranquilidad distinta. Toda esa parte que viví muy fuerte, muy impactante, que fue durante 5 meses muy dura, pues cambió cuando realmente yo estaba abierto y pude compartir esa vivencia y pude abrirme a compartirla, y hoy os digo que me siento muy feliz. Y quería comentaros una cosa. Independientemente de lo que pueda pasar, puedo morir mañana, esta tarde o dentro de 50 años. No creo. Pero me siento pleno, me siento feliz, me siento bien con mi vida. Y digo feliz porque se lo digo muchas veces a Esperanza. Se lo digo feliz por una cosa, porque yo siempre he dicho una cosa de la felicidad, porque la felicidad tiene un enfoque que no me gusta, es un enfoque publicitario, la felicidad, ese enfoque publicitario de la mujer, el hombre, el perro, y el perro va al sitio en el coche, la propaganda del coche, y los 2 hijos que se ponen automáticamente, hasta el perro se pone automáticamente el cinturón de seguridad. Todo es perfecto. Y eso no me ha gustado mucho porque lo veo muy postizo. Y yo siempre hablo de paz. ¿Sabéis por qué hablo de paz? Pues porque lo primero que existe es la paz. La paz es lo primero que existe. ¿Por qué? Pues porque nos pasamos la vida con la dualidad entre el adulto y el niño, el pensamiento y el sentimiento. Y esa dualidad estamos siempre empujando, luchando, el personaje, lo real, lo irreal, esto, aquello, siempre en lucha, siempre en lucha, siempre en lucha. Y tenemos que lograr esa paz, esa tranquilidad. Y eso no significa que no te pongas nervioso, no significa, porque la gente, yo no sé cómo interpreta las cosas. Yo me pongo nervioso cuando me tengo que poner nervioso y estoy tranquilo cuando me tengo que poner tranquilo. No pretendo estar tranquilo, porque si pretendo estar tranquilo, lo que hago es obligarme a estar tranquilo, no quiero obligarme a nada. Yo quiero saber dónde estoy. De hecho, una de las cosas que más me ha ayudado ha sido el no perder el punto de referencia que soy yo, que es mi niño, mi parte emocional. Que cuando no he tenido absolutamente nada, sigo teniéndome a mí. Y eso es lo más importante, que nunca perdí, aunque me vapulearan, aunque me hicieran en hamburguesa, en tortilla, me licuaron, me esto o aquello, me da igual. No me da igual, porque me duele, pero es una expresión de decir, nunca han podido acceder a esa parte que llevamos todos dentro y que tenemos que poder expresarnos desde esa parte. Cuando todo ha ido pasando, bueno, y lo que os comentaba, para mí la felicidad era eso, pero ahora ya hablo de felicidad, porque yo solo hablo de las cosas cuando las vivo. Yo no vivía felicidad, yo vivía cierta paz y mucha conexión, que siempre he tenido desde muy joven. Eso es algo así, muy innato. Bueno, y desde esa cierta paz surgió
cuando todo se fue desvaneciendo, todas las cargas, el esto, el aquello, y sobre todo ha habido mucha ayuda por parte de todos los que me conocéis, siempre pensando cómo estará Jaume, aunque sea un pensamiento, siempre, porque mucha gente, nadie venía al hospital porque no podía, estaba el coletazo del COVID, pero no se podía, pero es igual. Yo sé que muchísima gente, de hecho, es de las cosas que más me llevo. El amor de la gente. Porque yo para eso soy muy bruto. Yo soy una persona que empuja, que empuja, que empuja. Me pasó ya con lo del COVID. Cuando pasó lo del COVID, que tuvimos que estar encerrados, bueno, mi disfrute en la casa fue increíble, porque siempre estoy haciendo cosas y aunque esté en la casa, pues voy creando. Pero cuando estuve un mes encerrado, que seguía creando, pero el estar un mes en mi casa, yo disfruté muchísimo mi casa. Pero no me daba cuenta, porque no tienes tanto tiempo para eso. Y aquí ha sido igual. La gente, la ayuda, ha sido increíble, pero increíble. Y entonces, yo ahora de verdad que me siento muy feliz y me siento con ganas de transmitiros todo lo que he ido aprendiendo, no solo de esta experiencia, sino de todas las experiencias, y seguiré hasta que la vida me lo permita. Pero tengo mucha ilusión de transmitir y os animo a que en algún momento, si os apetece, pues entréis dentro de nuestro trabajo, del mundo de las emociones, del trabajo de la educación emocional, Jaume Campos, para aprender a gestionar, de las áreas de la vida que estamos haciendo ahora, o del método Jaume Campos, que antes era método DEEP, y de empujar esto adelante. Porque hubo momentos que sentía que me iba a ir y que el instituto no iba a poder funcionar, no iba a seguir, porque yo entendía que si yo me voy, ya no queda nada. Está Carlos, que Carlos está, pero no había ningún compromiso claro de nada. La vida me ha permitido continuar y continuar desde otro punto. La vida, al final del todo, la vida me ha permitido un cambio, me ha permitido hacer un cambio, o que se produzca un cambio, que yo he participado de él y cuyo resultado me siento muy, muy a gusto y orgulloso de la gente que tengo a mi lado, de la gente que quiero y que me quieren. Y me siento muy feliz. Y ahora utilizo esa palabra, de hace muy poco tiempo. Esa palabra yo nunca la he utilizado. La he utilizado, no me gusta. Pero ahora sí, me siento muy feliz. Y es curioso que cuando sientes que algo se te va, y sientes que algo se te va y que no entiendes ni tan siquiera por qué, con todo lo que sabes, que eso es difícil, y haces esfuerzos por entenderlo, porque sabes que no puedes hacer absolutamente nada, con lo luchador que soy yo, que siempre lucho para que la gente mejore, para que yo mejore, para que todo mejore. Y ahora te das cuenta que cuanto más frenas algo, más tarda en venir lo que tenga que venir. He tenido que aprender también a vivir de otra forma diferente, con otra estructura. Y me estoy adaptando muy bien. Me siento bien. Y me siento feliz.
Pero ¿sabéis qué pasa? Que para mí no es suficiente. Porque sentirme yo feliz no es mi plenitud. Yo no he venido aquí a sentirme feliz. Yo he venido aquí a compartir mi trabajo, a que los demás también lo sean. Cuando yo hago un viaje o hago cualquier cosa o una fiesta en casa, la hago porque me gusta compartir lo mío. No me gusta para mí. No es suficiente. No. A veces sí que hay cosas muy íntimas que uno hace, pero me gusta compartir. Y siempre he compartido los viajes con mis hijos, siempre he compartido las comidas o las cenas con la gente allegada que quiero. Y eso, como vas sumando, luego cuando ocurre una cosa de estas, ves el resultado de todo lo que había. Y simplemente deciros que os agradezco a todos el pensamiento hacia mí, el esfuerzo, lo que hayáis hecho por mí, porque os lo agradezco un montón. Y espero seguir dando guerra, que es lo que quiero, y durante muchos años, que me encanta. Y no sé, creo que es importante que aprendamos que sin gestionar no podemos vivir. Y que es necesario a veces afrontar ciertas situaciones y, como cosa curiosa, pues es eso, a veces te crees que estás perdiendo algo y lo único que estás haciendo es ganando. No sé qué más contaros. Hasta ahí llego. Sí que es verdad que, bueno, a mí me gustaría, si queréis preguntarme algo, ya sé que estamos con el trauma del colegio y igual nadie pregunta nada, pero bueno, a lo mejor se puede preguntar. Y yo os contesto, porque yo lo que quiero es ayudaros a mejorar vosotros a través de mi experiencia y a través de vuestra experiencia. Porque cada una y cada uno de vosotros tiene también una barrera, un bloqueo ahí, o un impacto, o un duelo, algo que mover. Jaume. ¿Leire? Sí, Marijose. Ah, Marijose. Es que estaba viendo ahí Leire, parece que... Marijose, espera. Dime. Te quería preguntar... Es que estás muy lejos, se te oye muy lejos. ¿No me oyes? ¿No se oye? No. Espera. Uy. No. Ahora nada, antes un poco. Antes se oía algo, la última vez nada, Vale, pues ahora nada. No, pero al principio. ¿Tienes la conexión del cable? Algo le pasa. Porque a veces parece que quiera. ahora tampoco. Ahora algo. Ahora algo. ¿Pero me oyes? Sí, lejos, yo, sí. Vale, solamente la pregunta es corta. La diferencia entre sentir paz, que es lo que has sentido hasta ahora, y esa certeza de que sientes felicidad. ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver. Primero, es que hay mucho concepto. En el mundo emocional no hay certeza. O sea, ese proceso de la certeza, eso es de la mente.
Nadie tiene la certeza de nada. Y si alguien te dice que tiene la certeza de algo, ya va bien. No. Yo puedo creer que tal persona es la persona de mi vida con toda la certeza. Pero luego, si tienes una experiencia y vives otra, te das cuenta que eso no era. Y esto sí que es. O esto no es y lo anterior sí que es. O sea, el mundo emocional funciona por comparación y lo hemos hablado muchas veces, funciona por comparación, entonces no existe la certeza. No existe la certeza. Lo único que existe en el mundo emocional, diríamos como muy claro, es que tú te puedas expresar lo más claramente posible de lo que sientes en tu interior. Eso sí. La diferencia entre paz y felicidad es que la paz es un proceso más bien interno tuyo, un proceso dentro de ti, porque si esa paz no está, cuando veas a alguien siempre interpretarás las cosas mezcladas con las tuyas, porque estás en guerra contigo, y la felicidad es mucho más expansiva, mucho más, va más allá de ti. La felicidad está un poco más cerca de la espiritualidad. Tiene más expansión de consciencia que la paz. Y a ver si la próxima vez, Leire, que estás por ahí, también sé que estás ahí, a ver si la próxima vez, yo no sé qué pasó ahí, o que no oí el audio, o que a veces en el WhatsApp, no sé qué, pero espero que no, bueno, que no lo dejéis, que si la primera vez no es, la segunda vez será. Que tengo ganas. Jaume. Ah. Que se me ha ido la olla. Me he acordado a las 9 menos 20 y luego a las 10 menos 10 ahora mismo me he acordado. No te o sea, me he conectado ahora mismo. Me estaba... Sí, ya lo siento. No sé qué ha pasado del colegio que habéis dicho ahí. Digo, ahí va, algo me he perdido ahí. ¿Del colegio? No sé qué he El dicho. trauma de preguntar. ¿Eh? El trauma de preguntar. El trauma de preguntar. Bueno, sí. Nada, el trauma de preguntar. Vale. Entonces me he perdido el resto. Se me ha ido totalmente. No te preocupes, está grabado. En fin. ¿No hay nadie que tenga alguna pregunta? Yolanda. Jaume, yo quiero decir algo. Yolanda. Sí. Bueno, pues yo agradecerte infinitamente por esto que nos compartes. Me conmoví hasta las lágrimas. Resonó mucho conmigo. Recordé algunos momentos del último taller que nos diste de despedidas y te quiero preguntar si ahí tú presentías algo, sabías algo. Yo sentía como cierta tristeza y creo que en alguna de las clases comentaba que había en algunos momentos como una sensación de ansiedad, de prisa, y me dijiste, que lo recuerdo muy bien, hay que tomar acción, hay que hacer lo que hay que hacer. Y ahorita que dices, no perdamos tiempo, me conmueve mucho. Y sí, estoy contigo en que lo mejor que podemos hacer por nosotros, por nuestra familia, por los que amamos, en general, es gestionarnos, seguir liberando y desbloqueando eso, porque sí que lo veo, lo siento y lo reconozco. Muchos duelos, y ahorita me conectaste muchísimo con eso. Sentí muy profundo lo que dijiste y solo quiero agradecer, porque en verdad que me ha tocado el alma. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Un placer.
Más preguntas. Hola Jaume, ¿cómo estás? Gaby Montiel. ¿Qué tal, Gabriela? Aquí estoy con Mauricio, escuchándote. Madre de Dios, qué placer. Desde México. Desde México, aquí, con mucho cariño escuchándote. Es que creo que Mau había escrito una pregunta, pero no se ve. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? Digo, igual ya lo comentaste, pero si lo puedes reafirmar. Y ahora ocupar la palabra felicidad. Ves que dijiste que antes no la ocupabas. O sea, ¿por qué ahora te sientes feliz, pues? Hay una plenitud en mi interior con menos esfuerzo, con más fluidez. Más conectado, estoy muchísimo más conectado. Es muy curioso, pero no sé exactamente, porque no sé en un aparato cómo se pueda medir eso, pero la capacidad de conexión, no sé, es muchísimo más, muy rápido. Gracias, Jaume, nos da gusto y te vemos muy bien, muy sereno y eso nos gusta mucho. Te mandamos un súper abrazo, los dos. Sí, gracias. Yo he visto imágenes mías en vídeos antes de, muy poco antes de que ocurriera la situación más fuerte de la operación y esto. Y es increíble la fuerza que porque estaba ya, pues que estaba mal, pero sin embargo, ¡buah! Dentro de mí surgía y empujaba y es increíble. Hasta el propio cirujano, cuando hicieron la placa y vieron que no se veía una parte de un pulmón y empezaron a ver por qué no se veía, pensaban que eran unos tumores en el hígado y esto y aquello, pero que al final resultó ser un líquido que se había formado porque en el duodeno, a través del estrés, se generó se segregó un líquido y eso infectó la cavidad abdominal y subió hacia las vísceras y sacaron 1 litro de líquido pues infectado. Pus. De pus, sí. 1 litro. Sí, y hasta que no hubo fiebre, mi cuerpo no me enteraba. Los médicos decían, pero ¿cómo puede ser que tú no notes? Y tengo mucha sensibilidad, pero no sé, la necesidad de empujar hacia adelante y esto, aquello era tremenda. Sí, tremenda. Sí que poco a poco iba notando cómo iba apagándose, pero es brutal, ¿eh? Y apagándose y seguía. Hasta que ya un día ya fue. Pero lo importante es el aprendizaje, siempre aprender. Porque si no aprendemos, no avanzamos. Somos 50 personas, ¿no hay nadie que quiera preguntar nada? ¿O alguna pregunta que le... Ah, Ezequiel, ¿cómo estás? Estás en París, ¿no? Estoy en París, llegué hace 3 días. Sí, muchas gracias por todo. Estuvimos haciéndonos alguna sesión, ¿no? Sí, están en mi corazón. Ya te he escrito también. Sí. Muy agradecido por todo, un antes y después. La verdad de conocerte, algo muy especial en mi vida. Y quería preguntarte, quizás está un poco, bueno, puede estar relacionado, si el niño es siempre niño o pasa a ser adolescente o siempre se mantiene como niño. Sí, la palabra niño interior yo la expreso porque Antonio Blay, que es el que me enseñó a mí en el año 83,
pues Antonio Blas decía el niño interior, era psicología transpersonal, pero ahí a veces eso genera confusión. O sea, el niño es la parte emocional. Y la parte emocional, un adulto tiene la parte emocional y un niño tiene la parte emocional. Y un niño tiene la parte adulta también. Un niño físicamente tiene la parte adulta. Hay niños que son superadultos. De hecho, tienen la responsabilidad que sus padres no tienen. Correcto. He visto. Sí, sí. Y hay adultos que han perdido la conexión. Porque es importante entender que no hay nada que no tengamos. Lo que pasa es que si uno se cree lo que le han dicho o no suelta cosas internas, no puede acceder a esa parte. Pero el adulto va desconectando del niño, sobre todo, yo me doy cuenta, fue para mí una gran experiencia. Yo no había estado prácticamente 3 meses sin trabajar en mi vida, nunca en mi vida, desde los 15 años, nunca. Ni 3 meses, ni 1, ni 2 semanas tampoco. 1 semana tal vez, pero 2 no. Y estar casi 3 meses de baja, yo eso no. Y lo llevé bien, porque como veía que, no sé, lo llevé bastante bien. Carlos y Esperanza cogieron las riendas y empujaron hacia arriba a los dos. Yo no podía ni hablar y bueno. Esperanza de cuando en cuando me llamaba y iba hablando con los alumnos, con los especialistas de cómo estaba más o menos Jaume, esto, aquello, y ahí está. Y en el proceso de recuperación, ¿cómo fue, Jaume, la conexión? ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo fue la reconexión? Yo divido 2, o sea, habrían 3 partes básicas. La parte de la UCI, la parte de la habitación en el hospital, la parte que estás hospitalizado, en planta, que se llama, y luego la parte de casa. Esas 3 partes dividiría, porque es distinto. Sinceramente, a nivel personal, para mí una de las partes más duras, porque yo soy una persona muy activa, como yo, que le tenga que limpiar el culo a su hija no es una cosa muy fácil. Al principio me costó, no me era fácil. Luego poco a poco te vas adaptando y esto, pero al principio no fue fácil. A lo mejor que me lo limpiara mi hermana me parecía más normal, pero que fuera mi hija me parecía un poquito más duro. También porque el hecho de que a mí me hagan algo, yo siempre soy muy activo y suelo dar más, suelo empujar más. Y cuando no podía empujar, pues no era fácil. Pero esas 3 partes fueron, en la UCI fueron más conexiones muy internas porque no tenía ni nadie a quien hablar ni nada. Creo que vino un par de veces mi hija, la primera vez yo no fui consciente y la segunda vez fui un poco consciente, pero a veces se me va un poco. Pero ahí yo conecté mucho con una información muy profunda, muy de distintos planos. Ya en la sala, ya en el hospital, ya en la habitación, ya era un poquito más consciente. Al principio no podía ni moverme. No es que fuera demasiado duro, pero yo no tenía claro que iba a salir. Y luego la tercera parte ya en casa, al principio cuesta, pero luego poco a poco fueron mejorando, sobre todo las heridas. Porque yo tuve la suerte de que el cirujano, que era venezolano, el cirujano lo extrajo todo por el ombligo. Entonces no hubo que cortar, sino hubo que entrar por el ombligo. Con lo cual
no tuve ni una raja grande, ni muchas grapas, y eso fue muy fácil, mucho más fácil de llevar, aunque los drenajes costaron un poco, pero la verdad es que muy bien. Y en 10 días, 12 días ya estaba en casa. ¿Qué podemos hacer con las situaciones difíciles? ¿Qué creéis que se puede hacer con las situaciones difíciles? Con las situaciones fuertes, impactantes. Una situación fuerte, impactante, es una situación donde tú no puedes hacer absolutamente nada. Donde te sientes impotente porque tú no puedes hacer nada. Eso es una situación impactante. Y aceptar, no hay otra. ¿Cómo? Relajarte y aceptar. Sí, pero eso es muy teórico, porque para que haya aceptación tiene que haber un trabajo personal muy bueno, porque si no hay una lucha entre la mente que no quiere aceptar la situación y lo que está pasando. Bueno, en mi caso, como el proceso es largo, yo creo que sí entré en una zona de aceptación. Mira, una pregunta tengo. Sí, pero tú has hecho un trabajo muy bonito, ¿eh? Y lo que me falta, creo, ¿eh? Bueno. Que te he echado mucho de menos. Ya. Por cierto, Pero tú me has hecho alegro un mucho de trabajo verte también. precioso, de verdad. Me alegro muchísimo de verte también. Sí. Déjame lanzarte una pregunta. Vale. Dentro de que eso, de que llevo un proceso en el que sí he notado que a veces, yo no sé si llamarlo aceptación o rendición, porque a veces a lo mejor es que se te está haciendo tan grande que no te queda más remedio que abrir los brazos y dejar que venga, ¿no? No sé cuál de las dos sería. Sí, sería una Entonces, interpretación, sí. Dime. lo que he notado es que cuando soy capaz de entrar en esa aceptación, mi vida cambia absolutamente. O sea, la vida sigue siendo la misma, pero la forma de pensar es distinta. Es decir, la forma en que proceso los estados es distinta, es de paz, digamos, de muchísima más paz, pero es inestable. Es decir, la pregunta es, ¿el aprendizaje es siempre estable? O sea, ¿quiere decir que yo todavía no aprendí y por eso es inestable? ¿O es normal que al principio entres en esos estados y después vuelvas a la parte mental más no sé, me sucede a lo mejor con lo exterior, ¿no? He sido capaz lo mío ha ido empeorando a pasos agigantados y aún así he sido capaz de mantenerme ahí, pero he tenido unos problemillas con mi madre, se ha roto una pierna, se ha puesto malísima y eso me ha sacado del estado en el que yo estaba. Volví, claro, la tuve que traer para casa, yo estoy agotada, me está costando mucho. Entonces he vuelto a la mente, tengo que estar, Y entonces he dicho, ostras, me he salido de donde estaba, ¿no? Que era ese proceso que yo llevaba más plano, más tranquilo. Entonces he dicho, caramba, entonces igual no estaba tan aprendido. O, bueno, no sé si es normal subir y bajar. Lo que pasa es que te pasan muchas cosas y luego otras y luego otras. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, Que tú a lo mejor gestionas una y te vienen 3. Sí. Entonces, pero tu trabajo es espectacular. O sea, desde que yo te conocí y poco a poco, aunque la situación se ha ido empeorando en algunas cosas, pero tu capacidad de sentirte, de expresarte, de valorarte, de entenderte es muy grande, ¿eh? Lo que pasa es que a veces las situaciones de la vida que nos vienen son tremendas, pero yo la verdad es que veo que estás haciendo un trabajo. ¿La pregunta cuál era? Si es normal que haya inestabilidad, es decir, si cuando tú Sí. realmente aprendes algo ya es estable ese proceso, o si es normal que uno sube, baja, sube. Bueno, claro, lo acabas de decir, ¿no? Se van añadiendo más cosas,
¿no? Es Y que, son claro, otras cosas a lo que gestionar. pasa es que las tienes muy juntas, esas cosas. Porque ya tienes bastante con lo que tú tienes. Sí. Para meter a tu madre y meter esto, y cuando no, ¿entiendes? El hijo, quiero decir que no es fácil. Pero más que estable, es que lo que ocurre es que en la medida que gestionas algo, a partir de ahí, eso ya lo manejas. Es como si aprendes a cambiar la rueda del coche y ya lo has hecho, ya no es ningún mundo. Ya te manejas bastante bien con el cambio de la rueda cuando se pincha. O sea, no es tan complicado. Lo que pasa es que a veces, claro, se estropea la rueda y se rompe el motor y encima no sé qué. Quiero decir, no es fácil ese proceso, sí. Sí. Pero fíjate una cosa, le damos demasiada importancia al resultado de las cosas porque cuando no viene una cosa viene otra. Pero nos cuesta mucho aprender de lo que ya hemos aprendido. Nos cuesta mucho valorar, darle valor a lo que hemos aprendido. Nos cuesta mucho parar y mirar atrás lo que hemos hecho y lo que hemos logrado, que también es importante regocijarse un poco en lo que hemos aprendido. Cierto. Entonces, no te centres solamente en lo que falta por hacer, sino que también céntrate en lo que has logrado hasta ahora, que ha sido mucho. Sí que lo ha sido, sí. Ya no tengo esa sensación de que era demasiado pronto, porque no me había dado tiempo a hacer estas cosas. Eso ya se calmó mucho de decir, pues ya me siento bien, que me gustaría poder seguir para seguir aprendiendo más, pero sí ya me doy por satisfecha, sí. Es un cambio. Me alegro mucho, Mari Carmen. Me alegra muchísimo verte ahí otra vez dando guerra. Sí. Sí. Muchas gracias. Yo antes de seguir, si te parece, podías hablar de la membresía un momento, si no te importa. Vale. Hola. Bueno, Ya ¿es posible silenciar? No, ya estoy. Vale. Bueno, yo soy Esperanza. Empecé a trabajar con Jaume en el 2016 y desde que lo conocí pues dije, aquí está el camino, ya no me desvío. Yo antes me había formado como coach y conferencista y bueno, como digo, cuando lo conocí a él me di cuenta de que mucha información o la mayoría estaba en la mente y de ahí no había bajado, ¿no? Entonces yo creía que estaba mejor y en realidad estaba escondiendo muchas cosas. Entonces, bueno, empecé a trabajar con él, me formé como especialista y lo he seguido hasta en los YouTube Live gratuitos, siempre estaba ahí a su lado. Y bueno, pues hemos seguido trabajando, últimamente pues hemos trabajado más de cerca juntos. Para mí es un placer poder acompañarlo, guiarlo en todo lo que hay por delante, ¿no? Del instituto y más ahora, pues después de pasar esta experiencia que ha sido muy dura para todos los que hemos estado alrededor suya, pues el poder ayudarle a aterrizar proyectos nuevos, cómo compartir con la gente todo lo que ha experimentado, toda esa conexión que se ha visto expandida, pues para mí es un placer, ¿no? Poder estar cerca de él. Y bueno, una de las cosas que hablábamos un día es que él llevaba pensando mucho tiempo cómo aterrizar ciertas cosas que él tenía en mente o sensaciones. Y bueno, de ahí nació la idea de hacer una membresía, porque mucha gente se acerca a él y quieren aprender, pero bueno, no pueden acceder a los cursos o hacen cursos y se salen. Entonces veíamos la importancia de hacer algo como accesible a muchas personas o a todo el que quisiera y que además tuviera una continuidad, porque él siempre lo ha dicho, yo también lo he experimentado, que el trabajo que hacemos o el trabajo de gestionar las emociones no es hacer un curso como el que aprende
a coser y ya sabe coser, sino que esto es aprender a vivir realmente, lo que él decía antes. Llevamos toda la vida aparcando lo que sentimos, poniéndonos en segundo lugar, siempre intentando estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Y esto que él nos enseña es cómo empezar a tenernos en cuenta dentro de nuestra vida y actuar desde lo que nosotros sentimos. Lo que pasa es que para eso pues, hace falta aprender a gestionar, quitar bloqueos y todo este trabajo que él nos enseña. Entonces, pues de ahí nació la idea de hacer una membresía, que es una comunidad que él ha creado algunas, pero de forma gratuita. Entonces hacía falta ponerle pues, más compromiso, ¿no? Por parte del que estuviera ahí dentro, pues hacer un pago mínimo mensual, porque pues, lamentablemente el dinero pues, nos duele y a veces eso nos ayuda a estar comprometidos con nuestro trabajo personal. Y bueno, hemos creado la membresía, bueno, la comunidad Jaume Campos, donde se hará cada mes una serie de trabajos. Se hará, por ejemplo, una sesión grupal tipo esto, que estamos haciendo por Zoom todos los meses con Jaume Campos directamente, para que todo el que esté dentro pues, pueda preguntarle o enriquecerse y aprender de lo que comparten los demás, como ha pasado hoy, ¿no? Como está pasando. Aparte también se haría un programa en vivo como lo que han hecho este año último él y Carlos, que hacían por YouTube, pero ahora se hará de forma privada, solo para la gente que esté inscrito en la membresía. Y además se hará, bueno, todo eso estará siempre grabado y accesible para los que están en la membresía, para que si no estáis en directo, pues podáis ver después las grabaciones y además con acceso pues para siempre o para el tiempo que estéis en la membresía. Y después la idea, que eso también es algo que él siempre ha querido mover mucho, pues grabar, compartiros audios, reflexiones, ejercicios, para que podáis aplicar en el día a día. Pues para cuando no puedo dormir bien, si tengo que subir a un avión pero me da miedo, si voy estresado, si tengo un conflicto con mi hijo, o sea, todas esas cosas del día a día que a veces las vivimos como, bueno, pues empujando y ya está. Claro, él tiene tanta riqueza dentro que compartir, que él quería saber cómo haceros llegar todo esto. Y se comparte mucho por las redes, pero lamentablemente, o porque hay muchísima información, pues a veces no la aprovechamos. Y sin embargo, el estar dentro de esta comunidad a veces permite que estemos más atentos a lo que se nos comparte, ¿no? Entonces, pues una de las formas, aparte de la plataforma que hemos creado para subir todo ese contenido, se va a crear un grupo en Telegram donde pues, se va a poder interactuar, Jaume nos irá compartiendo esos audios, vídeos, ejercicios, reflexiones, pero que nos ayuden en el día a día, en esas cosas que, porque al final cuando nos formamos, cuando hacemos cursos, libros, lo difícil de ahí es pasarlo a nuestra vida. Es lo que estábamos diciendo antes, sabemos mucho, pero después cuando tenemos a nuestros hijos delante y no nos hacen caso, o cuando no nos entendemos con la pareja, o cuando no sabemos cómo decirle que no a nuestra madre o a nuestro vecino, ahí en el día a día es cuando realmente necesitamos estas herramientas. Entonces, pues con esta membresía se busca un poco eso, estar acompañándoos ahí, en el día a día, en las dificultades, que podáis preguntar, porque al final nosotros por mucha lista que hagamos de cosas, de problemas, de dificultades, el que estéis ahí vosotros aportando, preguntando, compartiendo, es lo que realmente permite que Jaume saque todo lo que él tiene de dentro. De hecho, siempre lo dice, yo no quiero, y cada vez menos, me preparo un PowerPoint para una conferencia, porque si lo que yo transmito pues puede resonar, pero muchas veces se queda en teoría. En cambio, si nosotros le preguntamos, es lo que le permite a él, primero, conectar con cada uno de nosotros, darnos una respuesta personalizada, o sea, nada de general ni algo genérico, sino directamente a la persona que pregunta, que eso yo no he visto a nadie que lo haga, y luego a la vez pues eso nos ayude a todos. Entonces, eso decía, que a raíz de nuestras preguntas es cuando podemos ir disfrutando y aprovechando toda esa capacidad que tiene Jaume, ¿no? de
de conectar con nosotros. Entonces, estar dentro de una comunidad donde nos sintamos entendidos, escuchados, acompañados por alguien que tiene la capacidad que tiene Jaume, pues creo que es algo muy, muy valioso, ¿no? Es algo que queríamos que fuera, pues eso, accesible, directo, porque, claro, se puede hacer un curso. Primero, los que hayáis hecho cursos con Jaume son de cupo reducido, porque lo que estábamos diciendo antes, no se trata de transmitir una teoría y después replicarla y aplicarla paso a paso, sino que después cada uno encuentra unas dificultades dentro, y el estar en grupos reducidos preguntándole a él o a los que ya somos instructores y especialistas, eso permite que el aprendizaje se vaya integrando. Entonces, esta membresía creemos que puede ser una buena forma de trabajar con más personas y tener esa cercanía, porque como digo, un curso pues, con 300 personas sería imposible, pero una membresía con 300 personas o 100 o 50 o las que sean, pero donde hay una progresión, permite que todos puedan en el momento dado preguntar y además pues, disfrutar y aprender de lo que los demás están compartiendo. Y eso también, sobre todo, porque la idea que queremos transmitir, Jaume siempre ha dicho, es que para tener un mínimo de madurez emocional hace falta al menos 5 años. Yo llevo, creo que son 7 con él desde que me apunté desde que tuve la primera sesión y después hice los cursos, y cada día sigo aprendiendo, pero sin parar. Entonces, la importancia de no vivirlo como un curso puntual y ya está, o me hago 3 sesiones y ya está, sino de incorporar estos aprendizajes a tu vida, como decíamos, en llevarlo al día a día. Claro que habrá ejercicios pues, de relajación, de respiración, pero es que como él nos enseña, el día a día ya tiene ejercicios suficientes para ponerlo en práctica, lo que decíamos. Cuando sentimos ansiedad, cuando no podemos dormir, cuando no sabemos cómo expresarnos, cuando nos sentimos aislados, cuando nuestros hijos no nos hacen caso, cuando nuestra pareja nos es infiel, esos son los verdaderos ejercicios donde tenemos que aplicar esto. Y el tener a alguien que nos acompañe en el día a día, la verdad es que yo no lo he visto en ningún sitio y creo que es realmente valioso. Así es que bueno, eso es lo que hemos creado. Luego habrá 2 opciones, una opción básica por un precio más accesible. Bueno, todo es accesible, pero bueno, hay una opción básica que sería con un pago mensual, o tienes la opción de pago anual, que incluye lo que había dicho. Y luego para las personas que quieren tener más cercanía, incluso con los especialistas o con Jaume, habrá una opción que le hemos llamado Premium, que incluye también una tutoría individual de 40 minutos, para que cada mes puedas estar 1 a 1 o con él o con alguno de los facilitadores del instituto. Y además también esa opción incluye seguimiento por correo electrónico. O sea, imaginar lo que es escribirle directamente a Jaume o que alguno de los especialistas os contestemos, porque hay personas que no quieren estar cara a cara o les da vergüenza preguntar en los Zoom, o bueno, y tener esa opción por escrito, es decir, yo voy a mandar al menos, hay un máximo de 5 correos al mes para preguntarle lo que me sucede y recibir pues, la respuesta o la guía, la orientación, porque no voy a decir consejos, sino una respuesta adecuada a lo que tú estás escribiendo. Pues tendría esas 2 opciones, la tutoría de 40 minutos individual y el apoyo por correo electrónico, que eso es algo también que Jaume quería implementar, porque creo que bueno, es súper valioso. No sé, ahora vosotros nos diréis, ¿no? Si veis el valor de esto, si creéis que tiene sentido, si os puede servir o no. ¿Puedo hablar? Sí. Aquí, ¿no? Sí. Sí. Mira. O sea, yo me doy cuenta que todo cambia. Yo me doy cuenta que hoy en día hacer un curso es una tontería. De hecho, nosotros hacemos pocos cursos. Y si son cursos que van un poco enlazados unos con otros. Pero hacer un curso es una tontería, porque que tú hagas un pequeño curso no te ayuda
en lo que es el proceso personal de una persona. Hemos hablado de que necesitas como mínimo de 5 a 6 o 7 años. No me gusta hablar mucho de tiempo porque el tiempo es absurdo. Es decir, puede haber gente que se vuelque mucho y en 2 años logre algo increíble. Y otra gente 7 años y aún no se ha enterado ni de la mitad, porque eso también pasa. O sea que el tiempo no es un punto de referencia. El punto de referencia es el interés que tú tengas. Pero sí que os quería decir que yo sentía desde hace 2 o 3 años la necesidad de crear algo para la gente de la calle. Nosotros tenemos creado algo para los especialistas, pero queríamos hacer algo de la calle que fuera sencillo y aparte que nuestros especialistas también podrán interaccionar con la gente de la membresía, ¿cómo decimos? De la comunidad. Dando alguna conferencia, dando cosas, ya iríamos viendo qué cosas podíamos hacer, porque tenemos algunas ideas muy claras ahí. Pero para mí me doy cuenta que hace falta muchísimo trabajo día a día. ¿Por qué? Pues porque hay tal contaminación, tal bombardeo, desde la televisión a lo que sea, el bombardeo es brutal. Y debemos de lograr ir soltándonos de esa parte, como descontaminándonos. Y eso hace falta un trabajo de seguimiento. Y pensamos que el que la gente esté junta, el que la gente pueda comunicarse por Telegram, pueda comunicarse, pueda entre ellos y podamos hacer un trabajo de evolución personal, bueno, yo creo que sería, yo lo siento como algo maravilloso y que podría nutrir muy bien a la gente, porque la gente necesitamos esa parte de tener un contacto y de seguir trabajando para el desarrollo personal, que es lo que pretendemos. Y bueno, aquí abrimos una puerta que nos parece interesante. Seguramente empezaremos, yo creo que el 1 de julio, ¿no? Sí, pues el 1 de julio empezará y empezaremos a hacer ahí, pues eso, desde programas en vivo una vez a la semana, porque antes teníamos el YouTube, Carlos y yo, y lo hacíamos de cara al exterior. Pero ¿qué pasa? Que vemos que eso, al final, la comunidad son casi siempre los mismos. Siempre entra alguien, pero son casi siempre los mismos. Y lo que queremos es empujar una comunidad hacia arriba, porque es lo que queremos, llevar la comunidad hacia arriba y que la comunidad pueda funcionar. Porque en comunidad es mucho más fácil funcionar. La individualidad es muy complicada para la época de hoy. Y entonces, por eso decidimos lo de la membresía. Sí, bueno, mandaremos la información por correo electrónico esta semana y la siguiente para que pues, los que estéis interesados, saber cómo inscribiros y bueno, que tengáis toda la información. Esa es la idea. Si los que quieran pues, participar, se les enviará la información a todos, ¿no? Y ya pues iremos viendo el listado y esto, sí. Habían 2 personas que querían preguntar. Está Rocío. Sí, Rocío, ¿estás por ahí, Rocío? Sí, Jaume. Un gusto volverte a ver, me alegro. A ver, déjame. A ver, tal vez ahí me escuchas mejor. ¿Aló? ¿Me escuchas mejor? No se oye. Bueno, espera. ¿Se oye? A ver. Perdón, que lo tenemos al revés. Vale. Es que como estamos los dos en el mismo sitio, no podemos tener los audios puestos. Ahora sí, perdona. A ver, ¿ahí me escuchas? Perfectamente. Ya, bueno.
Decía que, bueno, es un gusto verte y me alegro que estés mucho, mucho mejor, Jaume. Me alegro mucho. Y hacía tiempo que no nos veíamos. Tú estabas en Sí, Estados Unidos, ¿no? estoy en Estados Unidos, Sí, sí. sí. No pude estarlo desde el inicio, pero desde que entré, escuché algo de ti muy importante, de cómo tú te sentiste ahí en la UCI. Me recordó a lo que me pasó a mí cuando a mí me atropelló el carro. Sí, me acuerdo. Entonces, cuando a mí me pasó eso, yo tuve también ese sentimiento de temor de qué me va a pasar ahora, o cómo voy a quedar, o qué me está sucediendo. Entonces pienso que algo parecido te pasó a ti. Pero después de esto yo tuve una gran inquietud. Dije, bueno, esto tiene que ser para algo, esto tiene que tener una razón de ser, ¿sí? En el momento que uno se hace esa pregunta, ¿también es gestionar las emociones? ¿O es el inicio para empezar a gestionar las emociones cuando uno se hace esa pregunta? No. Bueno, la pregunta puede ser bien, pero una pregunta es mente, no es sentimiento. Lo que habría que hacer es dónde sientes la sensación, en el estómago, en el pecho, porque el mundo emocional es que tú, a través de tu cuerpo, tomes conciencia de qué es lo que dice tu cuerpo. No la idea tuya, sino tu cuerpo. Si yo estoy delante de ti y siento una sensación en el pecho, es algo afectivo que siento hacia ti. Si fuera la garganta, es algo que quiero expresarte, y si es el estómago, es la incapacidad de actuar. O voy a verte o no voy a verte. No sé qué hacer. Entonces, la parte emocional empieza por las sensaciones del cuerpo, porque es mucho más fácil. De hecho, está el inconsciente, que muchas veces no nos permite saber exactamente lo que está ocurriendo dentro de nosotros, porque lo esconde. Pero en general, el cuerpo, diríamos que es como el bolígrafo, donde vas escribiendo todo lo que va describiendo tu cuerpo. Esa reacción que muchas veces la gente lo interpreta mal, porque dice, es que no sé por qué me pongo nervioso, porque no tendría que ponerme nervioso. Y está utilizando la mente con la idea de que no tendría que ponerse nervioso. Claro, eso es una aberración, pero es aberrante. ¿Por qué es aberrante? Porque que tú quieras negar lo que estás sintiendo es como negarte a ti mismo. Si a mí me cuesta hacer una cosa y pienso que es una tontería, que no es para tanto, y le quiero dar ese valor, estoy negando lo que yo estoy sintiendo. Y tú, vamos, negar lo que sientes. Otra cosa es que lo que sientas o hay que trabajarlo para ver de dónde viene y todo esto, pero en principio la sensación, la emoción o el sentimiento es lo que nos permite empezar a darnos cuenta. Si yo estoy, pues si yo estoy hablando contigo y siento algo en el pecho, pues algo me está moviendo a nivel emocional. Ya. Entonces, el principio es la relación de... Y cuando vas profundizando más con las emociones, lo que haces es ser un poco más observador de los procesos que tú sientes para ver realmente cómo te sientes y cómo interaccionas tú. Pero tú desde tu realidad, no lo que tú piensas o lo que tú crees. Entiendo. Muchas gracias, Jaume. Bueno, un placer. Y un placer volverte a ver, Rocío. Para mí también. Me alegro mucho de que estés bien. Yo también. Hola. Sí, hombre, Francesc. Hombre, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jaume. Y compruebo y constato que tú estás fantásticamente bien. Sí, yo estoy fantásticamente bien, sí. Me alegro muchísimo. Mira, yo quisiera preguntarte de que el hecho de que en tu caso hayas vivido esta experiencia tan dura a nivel de esa enfermedad que casi se te lleva al otro lado, es porque ya antes había algún aspecto, algo larvario
que a nivel emocional o algo estaba gestando que tarde o temprano esto se te transformará en esta enfermedad física tan potente que viviste. O sea, quiero decir, según algunos autores, Dr. Hammer, dicen que la enfermedad no es una cosa que nos venga como una maldición caída al cielo, sino que vamos generando poco a poco por mil cosas sabemos gestionar y tal, en el lugar que nos corresponde para que evolucionemos en conciencia y saquemos un aprendizaje. En el caso tuyo, supongo que vivirías algún hecho traumático que te llevó a vivir esa experiencia tan dura. Sí, viví varios hechos traumáticos que me llevaron ahí, pero varios. Fueron 4 años duros, complicados, y que al final resultó pues en este estallido, sí. Y realmente fue una somatización. O sea, durante mucho tiempo pude ir gestionando, pero llegó un momento que la situación era tan caótica y tan absurda que ya no podía de ninguna forma. Y entonces, claro, reaccionó y... lo que yo creo que es importante en todo eso también es poder tener recursos para hacerlo. Porque si no tienes recursos, la gestión es muy complicada. Claro. Evidente, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Jaume. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Maru, ¿querías preguntar algo? Muy buenas noches. Hola, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. Muy bien. Bueno, no sabía nada que estuviste mal. Me estoy enterando en este momento. Pues de verdad lo siento muchísimo. Y lo que decía tu amigo que habló un poquito antes de mí, pues sí, ahí siempre se van acumulando las cosas que no gestionamos correctamente, ¿no? Y que llega un momento en donde dice, tengo que salir y tengo que manifestarme porque definitivamente esto hay que gestionarlo, ¿cierto? Cierto. Me contenta muchísimo verte bien, te ves más joven incluso. Bueno. Sí. Y bueno, quería participar porque yo estuve en el centro hace unos meses en un proceso pues súper espectacular, el cual pues te agradezco muchísimo. Y ha sido como un vaivén del mar, ¿no? Como entre que uno avanza, retrocedes un poco y vuelves a avanzar y retrocedes un poco. Y aunque me siento bastante mejor, debo reconocerlo, hay todavía como puntos ahí donde hay como unos baches en donde caigo con facilidad. Y quería saber si eso es un proceso normal, ¿no? En esto de gestionar las emociones. Sí. Por eso es tan importante esto que hablamos nosotros de la comunidad, de la membresía. Exactamente. Porque, claro, es que yo creo que hiciste 2 sesiones, me parece. Y eso ya hará 4 meses, a lo mejor. Sí, más. Mucho más. Más. En diciembre. En diciembre. Sí, a comienzos de diciembre. Sí. ¿Diciembre de 21? Sí. Vale. Pues sí. Pues claro, es que una vez empieza el trabajo, se debería de seguir con él. Porque si no empieza el trabajo, el problema que ocurre es que al no... tiene que llevar una continuidad,
porque la tendencia que tenemos es a volver a la posición, hace como un reseteo, se sienten ciertas cosas, se experimentan ciertas cosas, pero luego se hace como un reseteo de la situación y vuelve uno no a la posición de antes, tiene más consciencia, tiene más esto, pero hay que bucear dentro, hay que bucear, porque si no es como que estamos bañándonos en la orilla, pero no estamos profundizando en el... Exacto. Sí, sí. Ok, ok. Y yo, bueno, entonces ya hablaremos para ver cómo le damos continuidad a esto. claro, claro. Por eso lo que queremos es que para mí es muy importante esto de formar grupo, porque el formar grupo significa empujar en equipo, que la gente se pueda relacionar entre ellas, que se puedan comentar cosas y luego a nivel personal ya se pueden hacer otras cosas, pero siempre dentro de una estructura nos ayuda más a poder empujar hacia adelante. Y muchas veces el hablar unos con otros puede ayudar a compartir ciertas cosas que a veces cuando lo vive uno solo, pues lo vive con mucha mayor angustia. Claro, y además escuchas también cómo las otras personas lo están haciendo y pudieran ser herramientas para ti, ¿no? Claro, claro. Para claro. uno. Sí, de alguna son aportes que siempre ayudarán de alguna forma. Okay. Al final hay que profundizar, pero bueno. Okay. Sí, sí. ¿Toda esta información de lo que ustedes están creando nos va a llegar a nosotros? Sí, eso, Esperanza es la que lo lleva. Perfecto. Y ella os lo... Sí. Ok. Gracias, Jaume. Un abrazo. Encantada Un abrazo de muy verte fuerte. y de verte bien. Perfecto. Muy bien. Yo quería decirle a Maru y a todos, es lo que comentaba yo antes, ¿no? Que no se trata de trabajar ciertas cosas puntuales, sino de aprender a vivir de una forma diferente, porque todos los días tenemos impactos, conflictos, en las relaciones, en el trabajo. De hecho, ahora estamos haciendo el curso o el taller de las áreas de la vida y trabajamos eso, la parte de la relación conmigo mismo, como hablaba él antes de cómo nos exigimos o sentimos vergüenza porque tenemos miedo o porque nos cuesta hablar. O sea, hay una relación tan difícil con nosotros mismos, de exigencia, de no gustarnos ciertas cosas y esconderlas. Hay mucho que trabajar con uno mismo. Y después eso se va proyectando y se va reflejando en la relación con la familia, con la pareja, en el trabajo y con las amistades, que son las 5 áreas que estamos trabajando. Entonces, yo por mi propia experiencia, lo que os decía, llevo 6 años, he hecho la formación como especialista del método DIP, los 3 niveles, he hecho el de la educación emocional Jaume Campos, el de instructores, todos los cursos que ha habido, el de la conexión, el de las despedidas, todos los YouTube Live, y sigo aprendiendo cada día y cosas que dices que podrías pensar a estas alturas, lo que pasa es que yo ya no pienso eso, porque es simplemente eso, que la vida son retos o son situaciones que te permiten ver qué es lo que hay pendiente de gestionar. Es lo que decía antes Mari Carmen, es que ¿qué pasa, no? con todas estas cosas que vuelven a salir? Es que hay cosas nuevas siempre que gestionar. Gestiono uno y me viene otra cosa. Pero yo al principio lo vivía con angustia porque era como, jolín, entonces esto no se acaba nunca. No, la diferencia es que cada vez te escuchas más, te entiendes más, resuelves los conflictos más rápido. De la otra forma es como que creas una burbuja, crees que todo está bien, que estás bien, y sin embargo, pues tienes dolores, tienes angustias, tienes miedos, tienes conflictos con el entorno y claro, no relacionas que eso tú lo puedes gestionar, que tú tienes algo que ver con todo eso. Entonces yo lo veo como simplemente aprender a vivir de una forma diferente, como decía antes, aprendiendo a escucharme, a entender qué me están diciendo mis emociones, mis sensaciones, que si tengo una presión en el pecho, en la garganta, entender, pues si me duele la espalda, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? No es que haya dormido mal, o puede ser, pero que el cuerpo todo el tiempo nos está escuchando, entonces o aprendemos a escucharlo
o seguiremos normalizando, aparcando y después explotando. Las explosiones, por ejemplo, es algo que a muchos nos preocupa. Es que he explotado, o lo contrario, es que me aguanto y después caigo en una depresión. Pues las explosiones, que era una de las cosas que más me impactó cuando él nos lo explicaba, lo importante no es la explosión, porque yo con mi hijo, el mayor, chocaba mucho y me sacaba de quicio. Y yo pensaba que tenía que aprender a controlar eso, hasta que aprendí que lo importante no era la explosión, sino qué pasa antes, que estás cargando, estás aguantando y sufriendo cosas que no te das cuenta hasta que llega un punto de saturación y explotas. Pero explotas, vacías ciertas cosas y luego sigues acumulando y acumulando hasta que vuelves a explotar. Entonces, todo eso va cambiando. En mi vida ha cambiado, la relación con mis hijos, bueno, no es ni por asomo la misma, en el trabajo lo disfruto más, es que todo es diferente y no es que haya llegado al punto final, sino que todo esto es seguir trabajando y aprendiendo y a la vez pues acompañando a otros. Entonces, pues si tenemos altibajos es simplemente que la vida nos está diciendo aquí hay algo que gestionar y siempre necesitamos acompañamiento. Hasta nosotros los especialistas y el mismo Jaume necesitamos siempre que alguien nos acompañe, porque estamos hablando del inconsciente y el inconsciente pues no está a la vista. Aunque sepamos gestionar, pues él mismo nos ha contado su experiencia, cómo hay cosas que se nos escapan y a todos los que estamos ahí trabajando con él lo vemos, ¿no? Que no es cuestión de ser capaces solos y avanzar solos. Ya lo hemos hecho, lo hemos intentado durante toda nuestra vida y creo que de ahí tenemos que sacar un aprendizaje, ¿no? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, ya son las 11 de la noche casi. Así, Hilda, ¿no? ¿Hilda? Hola, ahora sí. Hola, Jaume, ¿me escuchás? Sí. Ah, bueno, no, me quedo muy contenta de verte bien. Me encantó lo de la membresía, así que vamos a tenerlo en cuenta. Y la verdad que me quedo feliz de verte bien, de verte feliz. Un saludo a Esperanza, que está ahí al lado tuyo. Hola. Y bueno, así que vamos a seguir, vamos a ver. Me quedé con ganas cuando estuve allá en el encuentro con Esperanza de poder ir a visitarte. No me dio el tiempo. Y bueno, en alguna oportunidad que se dé, podré ir, pero vamos a seguir adelante con todo esto. Y felicitaciones y me alegro muchísimo, muchísimo que estés bien. Un beso grande, un abrazo enorme. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en Uruguay acá con frío polar y les iba a pedir si nos podrían mandar un poquitito del calor. Sí. Podemos. Sí. Porque tenemos. Ah, bueno, está. Yo estoy acá con la estufa al lado y mi hija en la sala con la estufa a leña, pero lo bueno que hizo un asadito, entonces ya me trajo un poquito para comer asado calentito. Bueno, un abrazo grande para los dos, para vos, Jaume, también. Nos vemos. Nos vemos. Bueno. Jaume, quería consultarte dos preguntitas breves. Ezequiel. Ezequiel, dime. ¿La membresía puede ingresar alguna persona que no haya participado del encuentro? Porque por ejemplo, mi hermano hoy no pudo. Eso era una breve así de eso. No. Y solo si sabéis de alguien que le puede interesar, no hay ningún problema. Puedo compartirlo, eso era porque no sabía cómo era. ¿Y al inicio se tiene que ingresar o se puede también, se ha avanzado un poco por si hablo con alguien, o eso se verá después cuando, depende cómo sea el grupo, si es cerrado, abierto? ¿Me entiendes lo que digo, no? Quizás avanzaron un mes y quizás ya no puede entrar porque es un grupo. No, es totalmente abierto. Gracias. No es problema. Y otra cosa, es lo que vos emitís afectivamente, que se siente más allá la distancia. Así que por lo menos yo lo puedo percibir, o por lo menos se espeja. ¿Es algo que tú crees que se va entrenando a medida que se va desbloqueando, o es algo que viene innato? ¿O es esa capacidad que vos tenés, que yo siento afectiva, de que por más que estemos a la distancia, te siento como acá al lado? Por lo menos yo estaba en un proceso hoy de los míos que ya conoces, y siento de golpe una tranquilidad afectiva de conexión muy fuerte. Pero te has hecho, en una semana, ¿cuántas sesiones te hiciste conmigo? 3, también me hice un acelerado. 3, pues es normal que tengas buena conexión conmigo. Ahora entiendo. Llevamos 3 sesiones en una semana. Sí, fue intenso. Es muy intenso. Entiendo. Claro, porque digo, pero no es algo que eso no es algo que uno lo va teniendo después, se va entrenando, digo,
esa posibilidad de emitir más allá de la distancia, de poder generar esa conexión, lo que vos emitís afectivamente, porque yo lo he sentido en los videos también. Sí. Digo, ¿es algo que se trabaja o se No. viene innato? La fluidez de las cosas surge como consecuencia. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Tienes que gestionar. Lo que tienes que hacer es gestionar. En la medida que se van soltando cosas, va surgiendo eso. Entiendo. La capacidad de conexión. Pero no te preocupes que todos lo tenemos, o sea que tú también lo tendrás. Viene el chip, viene de fábrica. Bien. Viene de fábrica. Una buena noticia. Sí. Viene de fábrica. Muchas gracias por el encuentro. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí en el centro y compartir también el Zoom contigo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, otro abrazo muy grande. Bueno, familia, yo creo que ya es suficiente. Gracias a todos porque hemos llegado hasta 30 a las 11 de la noche, ya es un buen récord. Muy bien. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos y nos vemos, ¿vale? Igualmente, Hasta luego, Jenny. Pablo, Cuídate. Herminia, Marijose, Leire, Agustina, un placer. Que les vaya bien. Llorenç, bona nit, Herminia, Mari Carmen, ahí estamos, nos veremos. Hilda. Chao. Chao. Ezequiel. Buenas noches a todos. Buenas noches a Rocío, todos. José. Buenas noches. Vemos. Rocío, buenas noches. Jenny, Frank, un placer. Gracias por estar ahí también, Frank. Hola. ¡Wow! Hola, resto de la familia. Family. Madre de Dios. Qué fuerte. Un besito muy grande. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Sergio, buenas noches. Gracias por todo, Un amigo. abrazo mío, me alegro muchísimo verte. Sí, nos vemos pronto. No te preocupes. Tranquilo, sin problema. Un abrazote. Chao. Hasta luego. Bona nit. ¿Ya cierras tú?